Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio que he denominado Diparroca Podcast. El día de hoy estamos a 17 de abril del año 2024 y hoy nos vamos a realizar esta pregunta. ¿Cómo puede alguien creer el relato del Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús si fue escrito mucho tiempo después de su muerte? Quizás alguien te haya hecho esta pregunta. En medio de esta guerra espiritual, en medio de esta batalla cultural de fe, debemos saber responder acertadamente a muchas preguntas que nos hagan con respecto a la defensa de nuestra fe, a la defensa de nuestra creencia en la Biblia. Parece haber un consenso general entre muchas personas acerca de los documentos del Nuevo Testamento. Estos fueron escritos muchos años después de los acontecimientos y por eso no contienen una información digna de confianza. Sin embargo, la realidad es que la vida de Jesús fue escrita por testigos oculares. Esto quiere decir que fueron personas que vieron lo que sucedió. Personas que recogían testimonios directos. Todos los escritos estaban vivos a tiempo de ocurrir estos sucesos y tuvieron contacto personal con los acontecimientos o con las personas que fueron testigos de ellos. Hay un fuerte testimonio interno de que los evangelios fueron escritos en fecha temprana. El libro de los Hechos registra la actividad misionera de la iglesia primitiva y fue escrito como continuación de su obra por la misma persona que escribió el Evangelio según Lucas. Cuando termina el libro de los Hechos, el apóstol Pablo está vivo en Roma y no se habla de su muerte. Esto nos lleva a creer que fue escrito antes que él muriera, pues los otros sucesos principales de su vida han quedado escritos. Tenemos razones para creer que Pablo murió durante la persecución de Nerón. Esto se desarrolló en el año 64 después de Cristo, lo cual significa que el libro de los Hechos fue compuesto antes de este tiempo. Si el libro de Hechos fue escrito antes del año 64 después de Cristo, el Evangelio de Lucas antecede a los Hechos. Tiene que haber sido escrito antes de esa fecha. Tal vez a fines de la década de los 50 o a principios de los 60. La muerte de Cristo ocurrió alrededor del año 30 después de Cristo, lo cual indica que la composición de Lucas tuvo lugar a más tardar a 30 años de ocurridos los acontecimientos. La iglesia primitiva, por lo general, enseñaba que el primer evangelio compuesto era el de Mateo, lo cual nos acerca aún más al tiempo de Cristo. Esta evidencia nos lleva a creer que los primeros 3 evangelios fueron compuestos todos a unos 30 años de distancia de los acontecimientos. Época cuando los testigos oculares enemigos todavía estaban vivos y podían contradecir su testimonio si no era exacto. Este tipo de evidencias ha hecho que el erudito liberal John Robinson ponga a los documentos del Nuevo Testamento fechas más tempranas de lo que la mayoría de los eruditos liberales quisieran que creyéramos. Robinson ha argumentado, ¿sí?, en un texto, Nuevas fechas para el Nuevo Testamento, que todo el Nuevo Testamento pudo haber sido terminado antes del año 70 después de Cristo, lo cual está todavía dentro del periodo de los testigos oculares. Los hechos comprendidos en el caso hicieron que el gran arqueólogo bíblico Al-Brish comentara: ya podemos decir con firmeza que no existen bases sólidas para fechar ningún libro del Nuevo Testamento después del año 80 después de Cristo. 2 generaciones completas antes de la fecha entre el año 130 y 150.
dada por los críticos modernos más radicales del Nuevo Testamento, ¿sí? En este caso estamos hablando de Albrecht. Estos descubrimientos recientes en tierras bíblicas, esto se da en Nueva York en el año 1955. Esta pues disputa acerca de que si fueron o no fueron escritos y cuánto tiempo. La fecha de el año 80 después de Cristo, según Albrecht, se puede poner en duda cuando se trata del Evangelio de Juan. Hay una gran posibilidad de que el exilio del apóstol Juan a la isla de Patmos bajo Domiciano, del que habla en el capítulo 1 del Apocalipsis, fuera más o menos en el año 95 o 96 después de Cristo. La tradición afirma que Juan escribió el Apocalipsis allí, en ese tiempo. De esto dan testimonio Clemente de Alejandría, Eusebio e Ireneo, ¿sí? Las evidencias señalan que los documentos no fueron escritos mucho después de los sucesos, sino dentro de una proximidad muy cercana a ellos. Y fueron escritos por personas que vivían en una época en la cual muchos de los que conocían los hechos o eran testigos oculares de ellos todavía estaban vivos. La conclusión ineludible es que se puede confiar en la descripción de Cristo que nos presenta el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que hay una veracidad, ¿sí? Porque hay testigos oculares. Se cuentan, como ya leímos, 2 generaciones. Ya después de ahí no es confiable, pero sí dentro del tiempo en que los eruditos de la palabra y los analistas pudieron determinar si alcanzaron a cubrir las 2 generaciones. Es decir, fueron testigos oculares, o sea, testigos que vieron lo que sucedió y es verídico. Bueno, hasta acá la respuesta a esta pregunta. Si te gustó el video, dale un like, comenta y comparte.